Bueno, muy buenas tardes, sí. Estamos otro día más en esto que es Voces de Funes. Estamos conectados con Romina de la ONG Igualdad Derechos, sí. Y también estamos con Karina Cuello, sí. Ella es una mamá también que está luchando por los derechos de sus hijos. Así que, bueno, bienvenida a las dos. Vamos a darle la palabra primero, no sé, a Romy, que diga un poquito la introducción, y después a Cari que cuente su historia, ¿no? También, que viene luchando hace bastante con el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? De sus hijos, sobre todo. Y bueno, gracias, Alfred. Hola, Cari. Saludos a toda la audiencia de Funes y bueno, y a través de las redes sociales me imagino que se hace accesible a diferentes otros puntos del país, seguramente sus oyentes. Así que bueno, un beso para todos. Voy a empezar primeramente presentando este caso que estoy acompañando. La mamá, Karina Cuello, de Lobos. Ella era residente de Lobos. Ella es una mamá que, bueno, tuvo la desgracia, como tantas otras mamás, de separarse, ¿no es cierto? Que, bueno, eso ya es la primera, digamos, cruz que lleva en sus hombros. Y después, además, de lo que es hacerse cargo sola del cuidado de sus niños, ¿sí? Y bueno, como consecuencia de eso también, después ser víctima de la violencia institucional del sistema patriarcal que nos gobierna hace muchos años, ¿no? No estamos hablando de un solo gobierno, porque vos sabés que respeto tu programa y no hablo de ningún partido político, porque sabemos que todos tienen sus debilidades y sus fortalezas, ¿ok? Bueno, Romy, ¿siempre se da el caso de que son mamás solas, sí, luchando con sus hijos? ¿Siempre el mismo caso? es un Son mamás patrón, luchones, digamos. lamentablemente. Sí, todas las mamás que yo tengo, casi todas, menos una que es pareja, que es mi papá Aldo, que te conté, le mandamos un saludo, después se lo comparto, así también él lo comparte por todos lados, seguramente que otro día vas a hablar con él, con Sheila también, que es una abogada. Sin embargo, siendo abogada y todo, también está restringida los derechos de la madre, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el proyecto de contra la falsa lucha que apoyamos de Carolina Lozada, de la senadora Lozada, queremos que se apruebe, no solamente que queremos que se apruebe, sino que necesitamos que se apruebe, porque ellos, las chicas pañuelo verde, las feministas LGBT dicen que es el 0,9% solamente de falsa denuncia existente en el país, y es mentira, ¿sí? ¿Por qué es mentira? Porque no toman los casos de falsa denuncia o de denuncia sin pruebas o de relatos de papás que están presos inocentes. Entonces, si ellos se tomaran la molestia, o el gobierno actual se tomara la molestia, o quien sea, ¿no?, de que esté encargado de entrevistar a los papás que están de base o a los abogados que lo entienden, ¿sí?, que conozco mucho, para ver que no es el 0,9% solamente de falta de denuncia. ¿Por qué hablo de esto? Porque se relaciona, se conecta el flagelo de la falta de denuncia de los que están privados de libertad inocentemente, y de las mamás y papás que son sustraídos los niños, mamás solteras en el 80%, y papás que también no pueden ver a sus hijos porque lo denuncian por un abuso sexual que nunca existió, que fue por un relato de una despechada que ellos quisieron separarse y tenían la desgracia de tener un hijo, ¿no es cierto? Porque un hijo es una bendición, siempre. Yo soy pro vida, pero tener la desgracia de separarse tiene un hijo, ¿sí? Como nos pasa a Karina, a mí, a Sheila y a un montón de papás. Tomo el caso del papá de la familia Palacio Rodríguez, que son una pareja que están viviendo bien, pero dijeron que había violencia de género desde el colegio, que nunca existió, nunca se comprobó, y sin embargo ellos están enfrentando un proceso judicial que les lleva $500,000 de abogados, ellos son empleados de seguridad, ¿entendés? Y se le va toda la plata, hace años pagando, tratando de defenderse de algo que es indefendible. Y su nena está en un hogar como una piltrafa. Como una piltrafa, ¿por qué? Porque se acercaba al hogar, la persona que la cuidaba de los niños era un hombre, tenía un aspecto muy abandonado, parecía todo muy raro, y siempre los hogares con las ventanas cerradas, en el medio de los campos, como este hogar que yo no puedo hablar, que allanaron y están detenidas. Entonces, viste, yo tengo el WhatsApp legal y no puedo hablar de nombres y pronombres, pero todos saben de lo que pasó y lo que desmantelamos, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo al tema de los casos. Sí, el, son familias vulnerables, vulneradas, de escasos recursos, a veces con recursos económicos escasos, a veces con intelectualmente vulnerables. Pero vos me entendés, ¿no? Exceptuando el caso Sí, de sí. Sheila, que es Igual, abogada. a ver, el Que tema de tengo estudios terciarios. cortarle el vínculo a los niños con su progenitor, te digo, ni a las chicas que ejercen la prostitución, o sea, le sacan los niños, entonces son casos
complejos los tuyos, ¿no? A ver, yo creo que Es que también no, hay una manipulación también de la información y hay una manipulación del menor y de toda la situación, ¿no? Que yo creo que esto es lo que hay que trabajar, hay que erradicar. Y bueno, Carol Lozada viene trabajando bastante con el tema de las falsas denuncias, han salido casos sí, favorables y han quedado gente en libertad, porque se ha demostrado de que era una falsa denuncia, pero a muchos le han cortado su niñez, su adolescencia, ¿sí? Y también su futuro, ¿no? Y también la condena social, ¿no? De lo que eso representa, porque una falsa denuncia también expone socialmente y es complejo también, ¿no? se Lo mismo juzgan. pasa en estos A casos mí, también, ¿no? yo estoy llevando adelante un daño sin perjuicios, olvídate hasta las últimas consecuencias, cada uno, no me interesa, porque yo tengo pruebas para demostrar mi inocencia y todo. Bueno, a mí no fue contra mí en este caso de la denuncia, pero contra un familiar mío con discapacidad, como en el caso de Karina que te voy a contar ahora. Yo siempre dije, cuando le llegué a mi programa Cari también en Radio Arroba, con la doctora Pacheco, el caso gemelo. O sea, parecería que fuera un modus operandi, parecería que repitieran patrones, que no fuera al azar, que no fuera un caso aislado, un caso inhóspito, en el cual realmente el niño sufrió la vulneración de sus derechos, como es la ley 26.061, ¿sí? La cual avala y protege al niño y adolescente de todo tipo de violencia y abandono. Ustedes saben muy bien, vivimos en Argentina y los tres están llenos de niños pidiendo y niños trabajando, explotados laboralmente, y a los papás no se los sacan. Pero sí, cuando hacemos una denuncia por corrupción, o enfrentamos como Karina alguna cuestión política, se sacan a tu hijo. Entonces, ¿qué usan? La política para remeter contra sus niños. Usan la política y el poder para ir en contra de los que los enfrentan. Bueno, vamos a darle la palabra a Cari, que nos cuente un poquito, bueno, quién es, sí, un poquito su historia, como para que poner en auto. Sí, sí, esperamos, no hay problema, tranquila. A ver ahí si nos escucha mejor. Es lamentable que pasen estos casos, ¿no? De los niños, ¿no? Pero bueno, yo Y creo que... Cari, no te escuchamos. Yo te dejé a vos para que puedas comentar profundamente Sí, lo que pasa tu es que tiene caso, el ¿sí? micrófono silenciado, tiene que activar el micrófono, Cari. Fíjate, Cari, que tenés el micrófono silenciado. Abajo de la pantalla tenés al lado de la camarita del micrófono. Apretalo Uh-huh. así se activa el micrófono. ¿Listo? ¿Me escuchás, Cari? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me Ahí escuchan a está, mí? ahora sí. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Karina Cuello, como bien me presentaron, y voy a contar, bueno, brevemente qué es lo que a mí me sucedió. En caso mío, no es que yo estaba en pareja, yo no estaba en pareja, mis hijos tenían mi apellido, decidí ser madre soltera por una cuestión de cuando quedo embarazada. Primero, mi hijo, tengo dos chicos, aquí me sacaron, ¿no? Uno que actualmente tiene 14 y el nene que actualmente tiene 7. Cuando a mí me pasa esto fue el 3 de diciembre del 2021, un día viernes, me acuerdo patente. Mi hijo recién, con discapacidad, recién cumplía los 18 años, ¿no? Y el nene que actualmente tiene 14, en ese momento tenía 10, y el más chiquito tiene 2 que también tiene discapacidad, o sea, es autista, ¿no es cierto? Yo tengo a mi hijo, el de 14, con una pareja, que conviví poco tiempo, pero bueno, como era una persona muy violenta, incluso llegó a hacer, o sea, tanta violencia conmigo que casi me mata. En una de esas hizo abuso con acceso carnal. Yo fui a parar con signos realmente, o sea, de asfixia. Está en libertad. Cuento un poquito para que se den una idea, porque después a mi nene se lo mandan a él, protegiéndolo. Terrible. El nene más chiquito, estuve con una persona durante muchos años, pero nunca convivimos, siempre fue como el touch seguro de toda la vida, ¿viste? Es como que decidimos tener esa relación, ¿no? Yo no lo embarazaba a él, ni él a mí, bueno, perfecto, cuando hasta que quedó embarazada. Como yo soy una persona que digo, si yo quedo embarazada, me hago responsable de mis actos, decido tenerlo, ¿no es cierto? Bueno, a mí quien me hace la denuncia, en realidad,
son unas chicas que trabajaron conmigo en un restaurante, porque yo trabajé 20 años en gastronomía, hice servicio de catering corporativo para marcas importantes, artistas importantes. Y bueno, cuando quedé embarazada, yo transité todo mi embarazo sola. Mis hijos tienen mi apellido. Esta persona me dijo que él no quería hacerse responsable, el papá del nene con autismo, que él no se sentía apto para ser padre, bueno, yo lo respeté, decidí tener mi embarazo sola. Cuando yo tengo al bebé, la familia, o sea, la madre de Titera, por mi ex patrona, que había sido abuela. Ahí empieza a tener el vínculo ella conmigo, a querer contactarse, a pedirme el chico, llevar una foto a ver si el nene se parecía al hijo. Ya semanas de moza, empecé a dejar que se lo llevaran por una cuestión de que, o sea, era muy bebito y yo necesitaba trabajar, ¿no es cierto? Los días de semana no me preocupaba mucho porque hago home office, yo estoy en una empresa de productos ecológicos, y bueno, se empiezan a tener ese vínculo, ¿no? Cuando ella empieza a decirme por qué no le ponía el apellido del hijo, yo le dije, eso lo tengo que hablar con él, no con usted. Y ahí empezaron los roces. Estas chicas me conocen porque habían trabajado conmigo, o sea, yo vivía en Lobos, y o sea, pueblo chico, infierno grande, o sea, todos se conocen con todos. Una de ellas sabía quién era el papá de Santino, que era el que tiene 14 ahora, y la otra sabía quién era el papá del más chiquito. ¿Me explico? ¿Qué pasa? La que sabe del nene más chiquito, ella tuvo un amorío mucho tiempo con el papá del nene, pero como yo, o sea, cero, no me importaba porque no, yo no era mi mujer, ni novia, ni nada, ¿viste? Entonces como que entra, ¿viste? Un juego psicópata, digo yo, ¿no? Y estas chicas obviamente no me querían. Y yo creo que ellas se han localizado, no sé qué ha pasado en el medio, porque la familia del nene más chiquito tienen vínculos directos con el servicio local de Lobos. Y militan para el intendente actual de Lobos. O sea que hay, ¿viste? Y la abogada que los representa a ellos trabaja en el mismo estudio que la abogada del servicio local de Lobos. Ahora, yo yendo a comprar a la farmacia de la esquina de, o sea, a una cuadra de mi casa, yo yendo en bicicleta con mis dos hijos a la farmacia a las 5 de la tarde, escucho que me gritan y yo conozco a todos porque he hecho, o sea, he atendido fiestas privadas, intendentes, fiscales, o sea, conozco, tengo nombres de la mayoría que los conozco a todos, y siento una voz conocida que me dice Karina, y era la asistente social, que, que trabaja en el servicio local. Esta asistente social es hermana de mi ex jefe que yo trabajaba en el restaurante los fines de semana. ¿Me explico? Es todo muy armado, ¿me entendés? Se ve que ya me venían, y una de las chicas, que es la que tenía morido con el nene, trabajó conmigo en ese lugar. ¿Entendés? Es como, lo explico así como para que se entienda un poquito de por qué, o sea, esperaron a que, si hay algo verdadero, o sea, ¿por qué no subieron fotos, videos? O sea, es como yo dije, un abusador no abusa una vez, abusa siempre. Mi hijo fue a la escuela especial y jamás tuve una queja de mi hijo, jamás, jamás. Y si fuese, o sea, la denuncia ni siquiera tiene un relato válido, porque es de dicho. Natalia me dijo que fulana le dijo que el chico con discapacidad abusaba de los nenes más chiquitos. Fue todo. De ahí fue mi caos. Se me cayó el mundo. Cuando me llama esta asistente social, le digo, sí, ¿qué pasa? No voy a dar nombres porque también fui perseguida y fui amenazada que si daba nombres o publicaba mucho, yo no iba a ver nunca más a mis hijos. Tengo capturas de pantalla de eso también. Entonces, ¿cuál fue el interés? Que la familia del nene más chiquito fue la que, o sea, el cerebro de todo esto, ¿no? La que buscaron a ver qué vínculos me podían acercar como para a ver qué se podía hacer para que, obviamente, uno, para que te saquen los chicos hoy en día, yo no como para decir de, bueno, sí, consume, no sé, ni siquiera nada, o sea, siempre trabajé, entonces la mayoría me conocen Lobos y saben que yo trabajé siempre, y bueno, algo tenían que armar, como yo dije una vez en el cuerpo técnico de La Plata. Yo entiendo que para que le saquen a los hijos a una mamá tiene que pasar algo muy grave.
y en este caso utilizaron a mi hijo con discapacidad con un relato de que supuestamente ellas sabían de que mi hijo con discapacidad abusaba del nene, que supuestamente es Santino de 14, cuando eran chiquitos. Nada que ver, nada que ver. Así que, nada, ¿viste? Me lo sacaron así, sin orden judicial, no había una denuncia previa. Me dijeron, tenés una denuncia, eso fue el viernes, el lunes fui a fiscalía, hablo con las chicas de fiscalía, que también las conozco con nombre y apellido, porque ellas me han atendido también en el caso de violencia de género con esta persona del papá de Santino. Papá no, progenitor, porque nunca se hizo cargo. Él siempre fue, aparte tiene una perimetral sin vigencia, o sea, no va a vencer en su vida. Entonces, bueno, yo decidí que también un poco por ese lado, que no tenga la intención de decir que por el nene se quiera hacer peligro contra mi vida, porque la verdad que no quiero terminar muerta en ningún lado. Me ha hecho mucha violencia, una vez me hizo cocinar con un cuchillo en el cuello, o sea, he pasado muchas situaciones traumáticas como para permitir que una persona tan agresiva esté cerca mío de mi hijo. Y bueno, como tampoco nunca le interesó, jamás lo reclamó ni nada, y bueno, después el nene, Santino, fue 4 meses o 5 con la que supuestamente denuncia los hechos, la otra que tiene vínculo con el nene más chiquito, solamente salió de testigo a decir de que sí, que ella vio que una vez que Lautaro, mi hijo el más grande, le había dado besos al nene con autismo. Ahora yo digo, mi nene es autista no verbal, una personita que no resiste los contactos de las personas, que ni siquiera a mí a veces me dejaba darme un beso, solamente él me daba un beso a mí cuando él quería. Ya, va a permitir que el hermano le dé un beso en la boca, no sé, cosas, que no tienen ni pies ni cabezas, ¿no? Y bueno, y ahí empezó mi calvario, empecé a sentir miedo, a ser perseguida. Yo los primeros meses sí publicaba con nombre y apellido en el estado de bronca, me enfrenté al intendente, el intendente me dijo, bueno, de acá en más es una guerra. Yo dije que no se asombren que algún día voy a venir a prender fuego en la puerta del servicio local. Le digo, porque acá las del servicio local no están para ayudar. Aparte, yo ya tenía en esto, me contacto con una abogada. Yo 5 abogados fui a Lobos, ninguno me quiso tomar el caso porque no se querían meter con el servicio local. Una de las abogadas, como está en política, tampoco me lo quiso tomar al caso porque como yo soy una persona muy conocida dentro del ámbito de gastronomía en Lobos, sabían de que yo me podía meter con ella muy, no sé, muy de lleno, y bueno, no quiso arriesgar. Así que bueno, nada, sí, o sea, el estado vulnerable mío fue que quizás no tenía familia en Lobos. Mi mamá había fallecido hace 7 meses, esta señora, que a la abuela de mi nene, sabía que mi mamá había fallecido hace 7 meses, que mi papá hacía 2 años que también había fallecido, o sea, es como que me encontré sola, no tenía a nadie. Ahora, Cari, Y bueno, yo lo que no, que sí se repite en estos casos, ¿no? Como tanta impunidad, ¿no? De todo, y siempre tiene relación la política y siempre tiene sí, relación, bueno, en los otros casos que hemos hablado, siempre hay vinculaciones, ¿sí? Con el sector político, con acomodo de alguno, de otro, ¿sí? Y pensar sí, que, a ver, es más, convengamos que hay un montón de familias que no pueden tener hijos y quieren adoptar y les cuesta un Perú adoptar. Y estos, o sea, estas personas tan impunemente se le sacan los hijos a los padres, o sea, hacen lo que quieren. Hay toda una red de manipulación de información, tremendo. de incluso hasta para no pensar mal, ¿no? Pero de trata, o sea, de personas, o sea, cualquiera, están haciendo con mucha impunidad todas estas manipulaciones. Y realmente sorprende, ¿no? Con falsas denuncias, con un montón, la prohibición de acercamiento de los progenitores, bueno, un montón de cuestiones, ¿sí? Y sin pruebas relevantes, ¿no? Porque, o sea, tampoco tienen las pruebas de que el niño estaba en malas No, condiciones o del abuso de lo que sea, ¿no? O sea, es una locura. Sí, Puedo meter un bocadito que estaba escuchando incluso atentamente las obvio a que chicas sí. que denuncian, quiero meter el bocado de que sí, de que también ella es una perseguida política como yo, y bueno, ella sí, tuvo sí, que eso lo mudarse, dijo. como yo, sí, 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 y bueno, sí, lo mismo, similar al mío, madre soltera, y su hijo tiene su apellido, como en mi caso. Así que eso, que la ciudadanía, viste, tenga claro que
Sí. ¿De qué estamos hablando? Es más, sí, las chicas que denuncian supuestamente, una es la denunciante, tiene la hermana, trabaja en la comisaría primera de Lobos, y la otra testigo tiene el hermano, policía, y la cuñada que trabaja en la comisaría de la mujer. Así que imagínate, yo estuve impedida de todo, medidas de 180 días, 180 días, 180 días. Cuando yo pedí con el abogado la revinculación de mi hijo, que fui al servicio local con la orden del juez, me dijeron, en 15 días te vamos a empezar a hacer la revinculación, que me hicieron 180 días más de medida de abrigo. Yo ya me había mudado de Lobos, estaba a 100 kilómetros de Lobos y me llegaban restricciones de acercamiento, es una locura, jamás fui a tirar una piedra, jamás fui a molestar a nadie, o sea, usaron todas las cartas había y por haber para que yo no tenga contacto con mis hijos. De hecho, al nene más chiquito le pusieron el apellido paterno sin consentimiento porque, claro, yo al mudarme me llegaron, no sé, me llevó una sola vez y con 3 días de anticipación y yo no tenía tiempo con el abogado de mandar, o sea, de decir que no, o sea, o contestar la demanda. No, O sea, muchas cosas. comentamos que el papá, perdón, también tiene... No se escucha, Ram. Sí, se te cortó un poquito, debe ser por la Pero señal, Romy, pero bueno, calculo que va a volver la señal, lo que sí. está en movimiento, pero bueno. Ahora, yo creo que estos casos hay que exponerlos más y hay que luchar por la revinculación del progenitor, ¿sí? Obviamente arbitrar los medios para que sea responsable esta revinculación con el progenitor y que se abriguen todos los medios, sí, teniendo en cuenta al niño, ¿no? Porque rompen los vínculos con los padres, con los progenitores, cuando Man. es el vínculo Sí. principal que el niño Incluso con los necesita. hermanos mismos, porque claro, incluso con hermanos mismos se rompe el vínculo, o sea, es de la separación entre hermanos, de que no saber cómo está uno o el otro. Bueno, el nene mío de 14, el 2024 para el Día del Niño, un día después del Día del Niño se escapa, porque yo tengo un hijo mayor de 27 años, que también esperaron a que él se fuera, porque esta mujer es la abuela del nene más chiquito, Sí, sí. sabía que yo vivía con mi hijo el mayor, y bueno, él después decidió irse porque la novia había quedado embarazada y de Lobos no había muchos recursos laborales, así que se fueron para el lado de Buenos Aires, capital, por ahí, para poder, o sea, trabajar y mantener a su señora con el embarazo, ¿no? Y hacía 20 días que también yo me había quedado sola, o sea, que no estaba mi hijo el mayor y es como que me encontré desprotegida realmente, ¿no? Fue terrible, yo mucho no quería dar nombres, ni quiero dar nombres porque, bueno, viste que con el tema de las amenazas y todo, y bueno, eso es lo que te iba a contar. Mi hijo el mayor un día fue a ver a su nena porque después se separa y lo encuentra a mi hijo Santino en la calle, lleno de piojos, con las zapatillas todas agujereadas, el pelo teñido, o sea, en mi vida yo tuve a mi hijo tan sucio como esa vez que lo encontró mi hijo. Y obviamente mi hijo agarró y se lo trajo. Y le preguntó si quería verme, el nene se hizo una videollamada, tengo las capturas, tengo todo, y cuando el nene me empezó a hablarme y no entendía nada, a él le habían dicho que yo lo había abandonado, que yo no lo quería. Él estaba por ser institucionado y yo tuve la gran, o sea, suerte o bendición, no sé cómo llamarle. Y claro, yo estoy muy conocida, como te dije, en el ámbito laboral ahí en Lobos, porque he hecho muchos servicios de catering a Mercedes Benz, a Natalia Fassi, o sea, tuve con o sea, mucha gente de alto nivel, ¿no? O sea, y bueno, conozco, con Natalia Fassi lo que se hacía eran desfiles para recaudación, ¿no? de hogares. Y yo, bueno, conozco a uno de los directivos del hogar, el único hogar que hay en Lobos, y es muy amigo mío. Entonces, cuando a mí me pasa esto, no le voy a dar el nombre, pero le digo, che, vos sabés que me sacaron a mis hijos. No, no puede ser, yo estoy en Capital, negrita, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Le digo, solo quiero saber si el nene te lo mandaron a vos. Dice, acá no va a ingresar, pero si en caso que ingrese va a tener un trato especial. Que tengo la y yo creo que ahí no pudieron institucionarlo, por eso lo mandaron con la denunciante,
y por eso después buscaron quién era el progenitor y lo mandaron con una familia que nunca tuvo vínculo, o sea, nunca se buscó un vínculo afectivo que el nene conociera o tuviera, pues yo tengo hermanos mayores, tiene hermana mayor, tiene su hermano mayor, ¿por qué no buscaron un vínculo referente al nene? Obviamente fue todo muy armado. ¿Sabes por qué no buscaron un nene mayor, Cari? Porque estaba hecho el negocio, por eso, ¿entendés? Porque Claro. el caso de la abuela, Sí. entrevistaste hace la semana pasada la abuela del sur, de Río Negro, de Catriel, la abuela Noé. Obviamente le vendieron los papeles, claro. ¿Entendés? Estaba todo puesto en la escena, entonces ellos no se podían echar para atrás. Lo que pasa es que vos tenés que contar la parte que el nene se fue, que hace 3 años está con vos, que vos disfrutás de su cuenta potestad y que ahora te está Claro, está conmigo, también, eso es lo que iba ahí. Pero me interrumpiste. A eso iba ahí. Se escapa con mi hijo el mayor y bueno, hoy está conmigo, gracias a Dios. Hace 3 años. La causa, o sea, del servicio local de Lobos, se la entregó toda al servicio local de interveniente, porque en ese momento yo vivía en General Rodríguez, ahora no estoy más en General Rodríguez. Pero bueno, tampoco tuve muchas citaciones ni nada. Hace poquito me contactaron y preguntándome por Santino si estaba conmigo, qué sé yo, y bueno, nada, supuestamente este asistente social del juzgado de Moreno me dijo que si ya hacía 3 años que está el nene conmigo, lo que tienen que hacer ellos es elevar una nota al juzgado para que, o sea, el juzgado de La Plata desestime a esta causa porque ya el nene ya está conmigo. O sea, yo ahora me queda por reclamar el más chiquito. Ahora, Cari, vos sabés que los niños a partir de los 7 años tienen el derecho de elegir con qué progenitor quieren vivir, ¿no? O sea que si vos pedís... Claro, pero mi nene, el autista, por ejemplo, es Pero no con, verbal, ¿cómo con- hago? pero Me lo sacaron cuando tenía con 2 más años. razón, o sea, cuando tiene algún tipo de capacidad diferente, sí, ese niño, o sea, con más razón, siempre el vínculo primogéneo, ¿no? Es de la mamá, ¿no? O sea, siempre, o sea, se le da el Sí, derecho siempre a la mamá. O sea, es raro que le den el derecho a un papá, a una abuela, excepto que exista peligro de vida de esa criatura. Bueno, que no es tu caso, ¿no? Obviamente, pero es mucha claro. manipulación, muy raro todo lo que te pasó, ¿no? Y lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que Sí. seguir dándole luz a todos estos casos, ¿no? Y que realmente tomen relevancia y que, bueno, antes de que algún político, algún quiera seguir metiendo la mano en la lata, hay que ponerlos también públicamente y usar todos los medios posibles como para sacarle la careta y dejarlos expuestos, ¿sí? Ante también toda la sociedad y en todos los medios y todos los lados que se pueda, como para que Sí. esta gente también tenga una condena social, ¿no? Porque tanta impunidad ante el derecho del menor, o sea, es realmente relevante. Y con esto no digo que el menor que corre peligro su vida sea obviamente protegido, ¿no? Que eso obviamente es lo que la justicia tiene que velar, ¿no? Pero bueno, en estos casos no está pasando, ¿sí? Claro. Me tocaste este No, tema no porque está menores que pasando y aparte, o sea, tenemos el caso de Ángel, perdón, el caso de Ángel, el Logan que no aparece, o sea, hay rastros en todos lados, tienen pruebas, los jueces se pelean entre ellos, o sea, a ver, vamos a decir las cosas como son, estamos hartos de sus chanchullos, jubilaciones de privilegio, ellos son funcionarios públicos y por eso deben ser juzgados si ellos no cumplen con el rol para el cual fueron puestos en este cargo. Si ellos no están a la altura de las circunstancias, tienen que renunciar, tienen que ir. Y nosotros tenemos todo nuestro derecho como ciudadanos, como vos como comunicador, ella como mamá y yo como activista social, denunciarlos, escracharlos, por más bozal legal que pongan. no, lo que pasa es sí, lo que pasa es que a veces también ellos se la juegan, ellos dicen, bueno, acá hay una mamá sola, pero, o sea, no saben las garras que una tiene y se va a exponer. Yo en mi caso, yo les dije, a mí me importa 3 pitos, o sea, exponerlos a ustedes, miedo no me dan. Me fui porque hubo una cuestión de que también mi hijo tuvo una condena social de la gente que empezó con el chusmerío o sea, es mi hijo con discapacidad, ¿me entendés? O sea, él no entendía nada. Hay días que él tiene 23 días que tiene 7, porque sigue jugando con autista. Y discúlpenme si me largo a llorar, porque, o sea, yo sé, ¿entendés? Como mamá, que la capacidad de mi hijo hay días que es adulto y hay días que no lo es.
¿me entendés? Que mi hijo no tenga la noción del tiempo y que vos le preguntes a mi hijo. Ari, No, pero escúchame. perdón, porque este tema la verdad que me pone muy mal y decir, ¿no? Cuánta injusticia, porque realmente hay mamás que somos buenas y también hay mamás de que tienen mucho que dejar y yo quiero aclarar algo, ¿no? De que las denuncias falsas no tienen. No quiero que te pongas así, igual como Porque dijo así la como abuela. también hay mamás que sufrimos, también hay varones, como en mi caso de mi hijo, ¿no? De que también por una denuncia falsa estén vulnerando todos sus derechos, ¿no es cierto? Y que afectan toda una familia. Porque yo hoy no, yo dejé de ser feliz cuando a mí me sacaron a mis hijos. Siempre lo voy a decir, voy a estar completa cuando esté con ellos, nada más. Es mucho el dolor que ellos Perdonen, causan. pero Es mucho, bueno, ahí yo sigo, calmate, tomate un poquito de agua. Es mucho el dolor, viste, lo que es la entrevista pasada, Alfredo, con la abuela Noemí, teniendo hijas, nietas, cantidad. Porque que me digan a mí de última, está bien, yo estaba sola y apuntaron a mi otra hija y no tenía nadie. Pero ellos tienen hermanos mayores, y sin embargo lo vulneran igual. Entonces, no es que, ¿entendés? Esto es un terrorismo de Estado. ¿Sí? Esto es terrorismo de Estado, es tráfico de menores, de acá en China, ¿sí? Trata de menores, es tráfico de menores. Podría ser venta ilegal de menores, porque no sabemos para qué los quieren a los nenes y los hogares. Vamos a saber que los hogares, los allanes están hasta las manos de delitos. ¿Qué delito? Y mirá, agarran la watch, la tarjeta se la agarran a sí, la plata esa, acá un plan de fondos, descubrimos que eso es el dinero que hace poco se auditó, y recién millones y millones de gente no tienen ni título, la gente de los hogares que tienen los niños es tienen más, título, son maltratadores, los niños la pasan mal. mi nene que se escapó, que está conmigo, el nene que se escapó Se tiene conmigo que hablando terminar. de eso, él me dijo que sí, que lo estaban por dar en adopción, o sea, que no fue al hogar, pero sí estaba para que le iban a dar en adopción. Sí, por eso Él mismo, que ya se lo venían diciendo. si se vulneran sobre todo los derechos de los niños, ¿no? Con falsas denuncias, manipulación, sí, de contacto, de influencia, de todo eso. Y yo creo que eso es lo que se tiene que ir terminando, ¿no? Pero bueno, necesitamos de ustedes que los expongan a la gente esta, sí, que hagan las denuncias pertinentes, que no bajen los brazos, ¿no? Porque a mayor exposición de estos casos, obviamente se van a tener que cuidar más todavía, ¿no? Entonces hay que exponerlo, no hay que tener miedo. Sí, ¿Sí? La justicia tiene que empezar a funcionar y tiene que realmente velar por los derechos de los niños. Y aparte, la revinculación con el progenitor, ¿no? Siempre la prioridad la tuvo la madre, de acá a la China es una ley que es universal. Lo mismo pasa con los animales, o sea, pasa lo mismo, o sea, la madre siempre es la que vela también por la protección del niño o de su cría. Y bueno, yo creo que esto es sobre todo lo que hay que preponderar en todo esto, ¿no? Hay muchos casos a nivel nacional, internacional, sí, incluso los menores que lo pasan de una mano a la otra, incluso, bueno, lamentablemente por venta o en su momento también venta de órganos era, ¿eh? Así que yo creo que esto es importante ponerlo en valor, ¿no? Y que estas redes se terminen, se expongan y que realmente sean condenadas, ¿no? Y que no sean prosperadas, ¿no? Porque, ¿No te acordás el caso sí, de la jueza esta que decía busquen bien, busquen panzas, mandaban a Ciencia Social a buscar panzas, que le dieron 3 años sí. nada más de condena? ¿A vos te parece que por mandar a buscar panzas en sectores vulnerables le den solamente 3 años? ¿A usted les parece? Y lo que pasa es que hay mucha manipulación también ahí, ¿no? De toda la justicia y el poder, ¿no? Lamentablemente vos fijate cómo está metida también la política en todo esto, ¿no? Y de hecho eligen los jueces sí, a su criterio para su propio beneficio, ¿no? Y a los fiscales también pasa lo mismo, ¿no? No digo que no haya jueces ni fiscales honestos, ¿no? Pero lamentablemente a veces el poder político pone a su disposición a la gente para hacer todos estos chanchullos, ¿no? Y obviamente a jueces, fiscales y demás, ¿no? Incluso hay connivencia, ¿no? Se ha visto en todos estos casos. Entonces esto hay que exponerlo, hay que sacarlo a la luz. Ustedes como mamá no tienen que bajar los brazos porque en definitiva el que se perjudica es el niño, ¿no? Afectado o el hijo afectado, niño, niña, y
cuando pasa a mayores, ¿no? Que lamentablemente se producen abusos, trata y demás de esos menores, ¿no? Como ya se ha visto, bueno, hay que exponerlo y hay que cortar con eso, ¿no? Porque no tiene, no tiene razón de ser, ¿eh? Hay que velar por los derechos del niño ante todo, por la salud del niño, ¿no? Tanto física como mental, más allá de que tu hijo tenga una capacidad diferente, que el autismo, bueno, yo tengo mi hija que es psicopedagoga y está bueno, justamente especializándose en eso, así que conozco bien los casos como son, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Los papás no bajar los brazos, tener un hijo autista es un trabajo más, ¿sí? Que lleva su tiempo, lleva su dedicación, pero el niño con una contención puede salir adelante, puede revincularse, puede hacer una vida medianamente normal, así que hay que velar sobre todo por los derechos del niño, ¿no? Yo creo que hay gente trabajando en el gobierno, o sea, como Caro Lozada, bueno, y muchos otros políticos que son afines a esas ideas, y esto se tiene que ir dando a conocer y dar a la luz para que tenga buenos resultados, ¿no? No nos olvidemos que lo que está en juego es la salud, tanto física como mental de estos menores, que tienen, ¿sí?, a sus progenitores que se quieren ocupar de ellos, que quieren velar por su seguridad, y sobre todo también hay toda una familia que necesita esa vinculación y el menor también la necesita. Así que yo creo que eso es el derecho principal que hay que poner a luz y luchar por eso, ¿no? Y obviamente la felicito a ustedes como mamá, que se pusieron al hombro todo esto y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es una lucha continua contra el poder, contra la justicia, contra toda esta red que se arma atrás de todo este caso, y bueno, lamentable, ¿no? Porque, o sea, se juega con los menores, ¿no? Eso es lo lamentable. Bueno, Bueno, Cari, no sé si querés decir gracias por algo más. escucharme. Acá podés dar los nombres que quieras, poder escrachar al que quieras, los podés mandar al frente, no hay ningún problema. Bueno, tiene principal la doctora María, ay, ¿cómo es que se llama? Ay, se me llama, no es. Miriam Lucavalli, perdón, es mano derecha del intendente, el señor intendente Jorge Echeverri, la doctora abogada Micaela Pop, que representa a la parte del nene, o sea, la familia de nene más chiquitos, que son los, o sea, cerebros. Bueno, hay las denunciantes, que son Natalia Puello, que es la testigo, y la otra, ¿cómo es que se llamaba? Natalia, no, la otra es Fátima Allende. Los que están detrás de todo esto, bueno, el servicio la asistente social, que es hermana de mi jefe, Corina Colombini, que obviamente, yo por lo que tengo entendido, ya venía al servicio local investigando, o sea, con una ONG también, pero bueno, muchos no pudieron hacer, pero bueno, las van cambiando de lugar, sector, ahora hay otras nuevas, obviamente porque las cambian por todo este tema, ¿no? Pero bueno, en principal son ellos los responsables y, o sea, hacen mucho maltrato. Bueno, la mayoría que están ahí son de los pañuelitos verdes. O sea, una vez yo fui cuando entregué el papelito este de la revinculación del nene mío, que yo quería, o sea, pedía la revinculación, había una nena que había sido adoptada, ella con su hermanito. Y, y yo digo, es algo insólito, ¿no? Porque ellos supuestamente están para proteger a los niños, ¿no es cierto? Y los mandan o sea, a mí me lo sacan por un supuesto abuso, se lo mandan a un violador serial, que el tío es violador, violó a la hermana, hay casos de antecedentes de violencia y de violación en esa familia terrible, y mi hijo fue ahí, y bueno, y esta nenita estaba ahí, porque se había, o sea, ponerle que tendría 15 años la chiquita, y empezó a tener un novicito y se empezó a quedar en la casa del novio. Ella pedía quedarse con el novio, porque no quería estar con los padres adoptivos porque le pegaban. Y adentro de la oficina vos vieras cómo gritaban los asistentes sociales de ahí adentro, vos te quedás ahí porque él es el que te adoptó y a mí me importa tres pitos que a vos te pegué. Y yo decía, claro, y a mí me están haciendo. Y viste cuando no entendés uno es decir, porque encima después me agregaron causas que yo hacía violencia con mis hijos, que yo salía por las noches, o sea, no, tremenda. Tremenda. Bueno, después tengo que buscar los nombres de las psicólogas también, de las otras, que hay una que se llama Giselle, no sé cuánto, no me acuerdo de la, pero la tengo que buscar porque son varios ¿Puedo nombres. dar una opinión?
No me arrepiento. Respecto a lo que estás diciendo, Sí. Cari, que es importante porque sacaste este tema y me hiciste acordar, me había olvidado. Vieron el acceso a la Corte Suprema, bueno, yo estuve viendo un poco el tema de las de los jueces que mandan niños a los agresores. Se escuchó entrecortado, Romy. Yo no Sí, sí, escuché un nada. poquito cortado se escuchó. Sí, puede ser que no tenga mucho internet. Que si ustedes no vieron los casos que hay Aparte te últimamente, quedaste. ¿se escucha? Sí, sí. Sí, quédate quieta. Que los jueces mandan a los niños a los lugares donde están los agresores. Parecería a propósito, no creo que se estén equivocando. O sea, en la mayoría de los casos los niños terminan abusados o muertos. Últimamente, digo, ¿no se dieron cuenta de esto? Es muy llamativo. Bueno, pero justamente necesitamos más casos, sí, o más mujeres o mamás con empoderadas, ¿no? Que luchen por el bienestar de sus hijos y expongan a toda esta gente y esta red que hay atrás de todo esto como para que la justicia tome medidas, ¿no? Porque la justicia lo que pide siempre son las herramientas, las pruebas y esto, y bueno, todo va a partir a raíz de una denuncia o una exposición pública, ¿no? Yo creo que la justicia tiene la obligación, al tomar estado público de un caso, tiene la obligación de investigar el caso por lo menos y después de llegar a una conclusión, ¿no? Y todos estos casos que se exponen, yo creo que es saludable para que la justicia se sane, ¿no? De toda esta corrupción y todos estos delitos que están infringiendo siempre, 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 y siempre pasa lo mismo, ¿no? Y siempre lamentablemente termina con, eh, en el peor de los casos, la muerte del menor o del niño, o de la criatura, o el abuso. Bueno, ya hemos visto casos de incluso abusos sexuales, descuartización, bueno, y ojalá no pase, o sea, esto a mayores, pero es lamentable que tengamos que llegar a la muerte de un niño para que realmente nos empecemos a ocupar, ¿no? Y que la justicia empiece a ver estos hechos, ¿no? Como hechos importantes o prestarle un poco de atención, ¿no? Entonces, bueno, hay que exponer el caso, siempre es lo mismo que la salud. Sin prevención no hay solución. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, hay que primero exponer a los casos para que esto no pase a mayores, ¿no? Y que realmente se tomen medidas en consecuencia para que la salud del menor sea preservada, ¿no? Y conservada, ¿no? Lamentablemente estos jueces, estos fiscales, esta red que hay armada atrás de la política también, ¿no? Siempre a veces uno piensa que se sale con la suya, ¿no? Pero yo creo que exponiéndolos y que la justicia tome medida, esto va a ir cambiando y va a ir teniendo un buen fin, ¿no? Esto se tiene que terminar. Totalmente. Bueno, Espera. yo me voy despidiendo. Les Bueno, mando un dale, abrazo a los dos. dale. Estuvo muy bueno, lo vamos a compartir. Y Gracias. bueno, y después te contactarán los otros papás que yo asisto, sí, para que puedas volver, bueno, a hablar del tema, conocer o su caso diferente, pero similar también en algunos aspectos. Este papá que te digo, familia Palacios Rodríguez, Sheila Shapira, y tengo otros cuantos más. Así que bueno, te contacto y Bueno, bueno, le dale. mando un beso a todos. Bueno, dale. Besitos, gracias Romy. Gracias Cari. Y fuerza a seguir adelante, a seguir luchando, Gracias. porque no hay que perder la fe. La fe es lo último que se pierde. Así que bueno, a luchar por los niños, ¿no? En este caso, bueno, son tus hijos, pero bueno, los hijos de cada uno. Uno nunca sabe en qué puede terminar. ¿M? Así que muchísimas Pero gracias. hay decenas de casos, sí, porque en vos también me he enterado de otros casos. Así que bueno, nos Dale. vemos. Besos. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, y así pasaba Karina Cuello, sí, y Romina, de la ONG, ¿eh? Igualar Derechos. Realmente estos casos tienen que tener una respuesta judicial, ¿sí? La justicia tiene que fallar a favor del niño y a favor de la salud del niño, y esta revinculación, ¿sí? Tiene que ser saludable para todos, ¿no? Así que bueno, a tomar, ¿sí? Las medidas correctas. Carol Lozada viene luchando muchísimo por estos casos, así que bueno, le damos la felicitación y que se sumen muchos más
porque es el camino correcto. Veremos por el bien de los chicos, ¿no? Así que bueno. Alfredo Varelo es mi nombre. Recuerden que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube de Voces de Funes, ¿sí? Y también en nuestras redes sociales. Pueden volver a verlas y dejar sus comentarios. Muchas gracias.